Gracias por su atención, estamos aquí como siempre, como todos los lunes, con esta sensacional mesa de las tres mosqueteras. Carolina. Si no nos has dicho mosqueteras, me paro con todo y espada y me largo. ¿Ah, sí? No es cierto. Qué gusto estar aquí contigo, Julio, Carolina con todo Rocha, tu auditorio. No, hombre, al contrario. Elisa, bienvenida en esta mesa de las tres mosqueteras. Pues como digo, me encanta aquí acompañar a D'Artagnan astillado, ¿verdad? Y a todo su gran público. Qué gusto, como siempre. Fíjate que hay una nota muy interesante antes de que entremos en este análisis y este debate con Marcela Gómez Salce, que también ya está por aquí, pero hay una nota en la cual el presidente López Obrador le pide al rey que España se disculpe por los abusos de la conquista. Estoy leyendo la nota publicada por El País, por Javier Lafuente y Lucía Avellán. El presidente de México defiende en una carta que aún no ha recibido respuesta, que es la única forma posible de lograr una reconciliación plena entre ambos países. Eso dice el presidente López Obrador. La disculpa que López Obrador le ha pedido al rey, matizan las fuentes según El País, no es por la conquista como concepto, sino por los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos nativos durante aquella época. Habría que pedirle a la iglesia, ¿no crees? Más bien. Bueno. Primera noticia que estuviéramos peleados y no estábamos reconciliados con los españoles. Pues yo no estaba enterada. ¿Alguien de usted estaba enterada de nuestro pleito con los españoles? Bueno, pero es que además es negarnos a nosotros mismos. Nuestra propia historia, lo que somos. Pues de ahí venimos todos y ¿Estamos todas, hablando de ¿verdad? pleitos? Sí, que pidió una Marcela disculpa. Gómez Salce, Lo que bienvenida. pasa- El elevador. Si aquí no hay, hombre, es a pie todo. Por eso, la falta de de elevador. Es que estamos leyendo, Marcela, acerca de un texto que ha enviado el presidente López Obrador, según reporta El País, pidiéndole a España que ofrezca disculpas por los abusos de la conquista. El texto enviado al Ministerio de Exteriores, dice la nota del País, abre una vía de confrontación entre las autoridades españolas y mexicanas apenas 2 meses después de que el presidente Pedro Sánchez visitara el país norteamericano. España aún no ha respondido al texto, según han confirmado fuentes gubernamentales de España y México y del entorno más próximo a López Obrador. Está previsto que López Obrador aborde el tema la tarde de este lunes en un acto en la localidad mexicana de Centla, o sea, donde está esperando conmemorará que España nos pida, la batalla contra los españoles. ¿Nos pida disculpas? Así es. Es Centla, Tabasco, ¿verdad? Centla, Tabasco, donde está ahorita, sí. Ahorita está en Tabasco, acaba de llegar. No sé si se sintió como en confianza con el gobierno socialista español, que ahora está pero es una medida muy activo un poco... y dijo, pues ya entrados en confianza. No lo sé, porque claramente no tiene esa confianza con Donald Trump y con su yerno para pedirle disculpas por los insultos. Por separar a las familias. Por los No, insultos porque fue que una cena de un amigo en casa de amigos. Pero bueno, de todos modos, aquí no ha habido cena, ni ha habido reunión, no ha habido nada, y ya está pidiendo Andrés Manuel López Obrador la disculpa al gobierno español. Pues ojalá con esa vehemencia no tarde en pedir las disculpas al gobierno norteamericano y a Donald Trump por los insultos que profirió hacia los mexicanos que sigue profiriendo, ¿no? Y no solo eso, y por la separación de las familias y niños que aún no se han podido reencontrar con sus padres. Sí, pero eso significaría si fueran familias mexicanas, porque estamos hablando de un término donde López Obrador lo está pidiendo. Sí. Al menos 6 familias de los centroamericanos familias, separados, al menos 6 familias sí son mexicanas. Pero ahí les va, yo la verdad es que no me considero historiador y no quiero ni siquiera cometer errores en el tema. Pero lo que sí me doy cuenta es que muchas naciones hacen actos de autocrítica, las naciones, para hablar cómo se han fundado y los abusos en los que han incurrido, ¿no? Incluso en Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, una de las candidatas demócratas que está contendiendo ha hecho actos en los que dice que
que los americanos tienen que pedirse perdón en primera por la forma en la que se hicieron del territorio, asesinando a casi todos los pueblos indios. Eso yo lo puedo comprender. Viven en reservaciones. Exacto, en reservas. Eso lo puedo comprender y también puedo entender el estilo del gobierno de López Obrador, donde hemos visto a Olga Sánchez Cordero ir a distintos eventos, a donde pide disculpas, no por actos que haya cometido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino actos que cometió el gobierno como tal, que ellos representan. El Estado, exacto, y que han caído muy bien. Eso yo no puedo más que aplaudirlo con estos niños del TEC de Monterrey, que fueron víctimas y además fueron linchados mediáticamente por las autoridades diciendo que eran sicarios. En fin, eso lo puedo comprender. Es decir, si viniera de España esta autocrítica de decir, bueno, la conquista, el imperialismo fue brutal y nos impusimos sobre pueblos indígenas de manera atroz y tal vez la evangelización fue excesiva porque de hecho sí construyeron una catedral encima del Templo Mayor, pues sí está terrible. Aplastando la creencia local. Exactamente, eso lo puedo entender. Lo que no entiendo es cómo en la relación diplomática, dado que ya México es resultado de esta conjunción de pueblos indígenas y de españoles, porque somos criollos, porque somos esta mezcla, porque fuimos conquistados y porque nos sanamos de ellos, es decir, esa es nuestra sociedad hoy. Pues ni modo que ahora digamos, no, ya no somos lo que somos. El país dice, en 2021 se celebran 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia de México. El gobierno de López Obrador sostiene que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin ir antes a una reconciliación, por lo que quieren diseñar una hoja de ruta hasta ese año para convertir a 2021 como el año de la gran reconciliación entre México y España, asegura una de las fuentes. Suena bonita la gran reconciliación, pero exigir pídeme perdón. ¿Por qué no empezamos por la reconciliación nacional? Sí, bueno. ¿No? Ya te pusiste fifi, Marcela. Ya vas a entrar con lo de los abucheos. A ver, ¿cómo vieron lo de los abucheos? Que ya mucho es, ahorita está toda la discusión y el análisis acerca de los abucheos. ¿Tú aplaudes o abucheas, Marcela Gómez Salce? No, yo creo que es, yo creo que cuando estás en un evento deportivo, un evento de un concierto, pues la gente... ¿Tú conoces de eso? Sí, claro, pues la gente se contagia. ¿No? Hay ciertas cuestiones o ciertas cosas que se hacen, la gente se contagia. Ahora, pues es un evento deportivo donde fue el presidente. Y en particular en los eventos deportivos, en los de béisbol. Digo el grito en fútbol, ¿no? Sí, o sea, pero además en estos en particular ya hemos vivido las experiencias de en cuanto pisa un político la cancha, correcto, comienzan los abucheos. Trátese de quien se trate. Sí, o sea, es confundir un poco el evento deportivo con un acto político. Sí. No es bonito. Digo, a mí ni me gusta que abucheen a López Obrador, me gustó cuando abuchearon a Agustín Cárcel. O sea, me apena. La de la Madrid, ¿no te acuerdas en el estadio? No es agradable. Claro. Es que desde la Madrid, desde los 80s, no ha habido político que se pare en estadio que no sea abucheado. Porque ahora sí es como dicen, zapatero a tus zapatos. Político, no tienes nada que hacer en un estadio. Bueno, ni en la Plaza México, que es a donde más o menos le gustaba ir a Felipe Calderón, y en un ambiente muy, muy contenido taurino, no te conviene. Bueno, a lo mejor se van a un estadio y les recuerdan a sus santas madres. O a lo mejor que en paz descansa la de Andrés Manuel López Obrador. El presidente a lo mejor pensó que esta popularidad que se ve reflejada en las encuestas y toda esta, cada vez que va a los mítines y los vuelos comerciales y toda la gente que quiere estar con él, quizá pensó que se vería reflejado en una aprobación en un estadio en donde él es el beisbolero número 1, el que le gusta la pelota, etcétera. Y yo creo que ahí la cara de desconcierto del presidente es importante, porque él no se la esperó. Sí. Puso una cara de como que no esperaba que lo iban a recibir así, pues pudiste haber salido por la tangente, ¿no? Con una cosa muy chusca quizá por el tema, pero bueno, únicamente volvemos... Hubiera dicho, si todavía no he pichado, Oye, volvemos a escuchar lo de los fifís, Lo que decías, Marcela, él se sentía, creo yo, confiado porque, para empezar, es el primer caballero beisbolista de la nación. Sí. Por otro lado, está en la Ciudad de México, es decir, el bastión de Andrés Manuel López Obradorista, antes perredista, hoy morenista, pero sobre todo López Obradorista, ¿verdad? Sí. Entonces, me imagino que fue para él una sorpresa,
pero si lo vemos en el contexto de lo que platicábamos y de los Del eventos deporte. deportivos, es totalmente común, ¿no? Que eso suceda. Bueno, de hecho yo andaba leyendo porque luego este tema se convirtió en la baraja más gozosa, diría yo, de los opositores de López Obrador, Sí. que ya decidieron que eso vale más que todos los votos jamás en la urna, que eso ya es prueba de que todas las encuestas están mal, y es más, hasta te dan motivos de por qué lo abucharon, ¿no? Entonces dicen, no, le dijeron fuera por Texcoco, no, le dijeron fuera por las guarderías. Mira, honestamente Sí. dudo muchísimo que nadie que estuviera en esta porra de abucheos tuviera un programa de No, pero Andrés sí Manuel es, López pero sí es un Obrador. botón, sí es un botón lo que sucede. Es más bien estar en Así un hay. estadio donde la gente viene a ver el deporte, no viene a ver políticos, donde además, por lo que anduve leyendo, mira, nada más fueron 3,000. Me los hicieron ir de un estacionamiento al otro estacionamiento. Luego no estaba fácil la entrada. Y luego... estaba Mid, no, no es cierto. Oye, y Mid luego se saca No, la hasta selfie. estaba hasta Pero estaba hasta arriba, Pero yo ¿no? quiero Ay, comentar sí. esto con toda gracia. Nunca. Es muy simpático ver a Mid Sí. hacerse la selfie así. Ajá. ¿Tú crees que Mid se hubiera atrevido a pararse ahí en la cancha? Le hubiera ido Pero- igual peor de mal. Pero me Peor. encantó este tema de los adversarios y de los haters, Sí, no, que de no, plano no. tomaron este tema y no solo eso. Incluso dijeron, claro, ahí está la prueba de la porra fifí, Mid solitario en su selfie. Dije, si Ay, no no, pudo no. organizar a un equipo de campaña, iba a andar organizando una porra en el nuevo estadio Jardín. Oye, nunca pudo el pobre de Mid tener un abucheo tan No, apasionado a por su favor. favor, ni siquiera, porque no levantaba las pasiones. Es todo un regalo a presumir que hay una inteligencia política y una capacidad de operación de José Antonio Mid Exacto, Curibrega. exacto. Digo, pensar que él puede conspirar para hacer una cosa. de No, este claro tamaño. que no, la verdad es que no, pero bueno, pero yo digamos creo que que ahí además es una estaba situación Mid con los incómoda, que ¿no? hicieron los cálculos de Ahora Costco. una Una muy buena situación incómoda. Sí, y ahora una excelente relación de López Obrador con Alfredo Harpelú, o sea, Sí, hablan ahora de que fue una trampa, fue una celada, pues eso tiene una relación extraordinaria de elogios como a Mutuos. pocos empresarios Sí, sí. brinda López Obrador. Pero ¿Cómo no se es llama el histórica, ¿no? estadio? ¿Cómo se llama No, el no es estadio? Eso empezó de histórica. un gran odio, por eso Claro. yo te digo, las cosas no siempre son tan tenues Tan como lineales, sí. uno se las va a encontrar. Ese Era de la mafia amor del poder. exacto, Harpelú era de la mafia del poder, Todos son como de la el mafia hecho de del que poder, estuvo en la hombre. convención bancaria Todos Son los todos. y le aplaudieron como Todos loco, los empresarios son de la y ahí mafia del supuestamente poder. lo odiaban. Porque Y es ahí- el neoliberalismo, entonces son todos. En realidad Se me no hay hace matices. montonerismo. Sí, no hay matices. Y Ya entonces sé. Que ahora. alguien escribió ahí que ya no me montonerismo. interrumpa nada más a mí, no, no es Ah, cierto. ¿Ah, sí? En defensa de Carolina Tejada. Es decir, siempre han sido los mismos, la mafia del poder, todos los empresarios, el neoliberalismo, y ahora ya no, ahorita sí hay matices en la mafia del poder y cenamos en casa de un copresidente de Televisa, ese ya no es la mafia del poder, es Sí, pero decir, yo lo que me hay refería matices. es que quizás Harp tampoco idolatra a López Obrador, o sea, así como los americanos no tienen, ¿cómo decían? No tienen amigos, tienen intereses. Bueno, en la política también los políticos no tienen amigos, tienen empresarios con intereses que empiezan a rodearlos. Entonces, Sí. pues si ahí había un recelo, pues ya se vengó. Digo, igual y Harp por dentro estaba feliz, ¿no? Elisa. Sí, yo creo que aquí los intereses político-económicos no han cambiado, seguimos viendo las mismas formas y el mismo fondo. Vamos a ver también Los resultados. qué negocios van a poder conseguir estos empresarios que además están como entregados ahora a la cuarta transformación, cuando antes eran críticos acérrimos. Pero yo quisiera puntualizar sobre el tema del abucheo y sobre el tema de lo que comentábamos y de esta reacción. Eso es lo que me parece preocupante, o lo que a mí no me acaba de convencer. La reacción del presidente, de su sorpresa de sentirse como agraviado y volver a machacar con el tema de la mafia del poder, la prensa fifí ahora, que le preguntaron. Sí, más bien dijo, Y en la mañana es el también. ala de la, Sí, de la porque prensa fifí, no dijo mafia. La porra, es dijo la la porra. porra. La porra del- fifí, la del porra equipo fi- fifí, de la porra del equipo fifí. Ahora la duda es cuál era el equipo fifí de los que jugaron. Digo, para que yo entienda también cuál es el equipo fifí. Sí, ¿En los Diablos Rojos o contra quién fueron? ¿Contra los San padres? Diego. Contra los Sí, padres. que además les dieron una paliza y son los Espantosa, ¿verdad? prospectos. Sí. Es el equipo que apenas aspira a ser el titular. Sí. Entonces la porra fifí sería la porra de
Sí. los padres de San Diego. No, De pero los es que padres López de la Obrador economía. se veía a sí mismo en el centro del estadio y todo lo tomó personal. Pero fíjate, Lisa, yo ahí no estoy tan segura que él tuviera mal humor con la porra. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador generalmente así responde y la verdad es que No, se pues ya es crece, como disco rayado. O sea, pues ¿no? sí, puede ser un disco rayado y Sí. ese es su tipo de reacción. Yo no Y estoy hoy en la segura ma- que estuviera o sea, ni y tan hoy en la molesto ni mañana tan sorprendido. y Yo cómo, siento que él así reacciona generalmente. ¿cómo pondrías tú lo de hoy en la mañana? Que le hicieron una pregunta y él sigue con su postura De la prensa la fifí. que es de él, de la prensa fifí. Es decir, para él no es una forma de acusar, ni siquiera poner el dedo flamígero en contra de alguien, llamarlo prensa fifí. Para él eso es un calificativo normal. Es más, es como definir eso está amarillo. Yo no te estoy diciendo que sea correcto, pero en su diccionario Andrés Manueliano hay No, es que prensa es fifí. que no, ¿cuál es que otra cada prensa? vez Pero ¿sabes chairos. cuál no, es? los- No, él no pero dice él no prensa dice chaira. chairos, él no dice chairos. Liberal. Pues acaba de estar, Liberales. pero se acaba de estar en Acapulco, donde está el modelo neoliberal. ¿Cuál? ¿Cómo que? En la convención bancaria, que además fue todo, ahí sí fue todo amor y abrazos y competencia, y no queremos regular, queremos competencia. Autorregulación. Y claro, y fue muy buena parece la recepción y muy buenas las señales. Y bueno, pues ahí está la mafia del poder pues, económico. Neoliberal. Autorregulación, que el tigre decida cuándo se quiere volver vegetariano y de qué, en qué medida y cómo va a ir corrigiendo sus errores, ¿no? Es que fíjate Híjole. cómo cambia todo de un año a otro, O de un foro a sin otro. nada mediando la diferencia. No, porque hace exactamente un año, cuando fueron todos los candidatos a aplazarse, porque se fueron a aplaciar con los banqueros, perdón, acuérdate que hubo un aplausómetro. Sí, Entonces el MIF todos fue el habían más, sí. adorado a MIF, MIF, sí. le dieron un poquillo de amor al joven Maravilla Naya, y Y Andrés Andrés Manuel Manuel. López Obrador generó mucha polémica porque ahí dijo que sí, él iba a respetar el resultado electoral, pero que si decidían hacer fraude, él no iba a detener el tigre. Y lo único importante que fue si el- desatar que si el el tigre, tigre, a ver si quién el- controlaba al sí, tigre. correcto. Exactamente. Sí. Entonces, fue el que menos bien le fue. Y luego, ¿qué pasa a un año de distancia? La verdad es que eso fue Acapulco Love, el Sí. Love Boat, el crucero del amor El en crucero del amor. Acapulco. Sí, la Se playa. quisieron muchísimo Sí. y además hubieron anuncios importantes Sí. con la banca diciendo que son los primeros que quieren que este país se bancarice completamente Sí. y que ese 22% de personas que no tienen acceso de ninguna forma a servicios financieros, a dar una tarjeta. y Sí, que pero le eso cobren, que eso se es va a respaldando lograr. una iniciativa que mandan para que los menores de edad pudieran abrir también cuentas de banco. Es decir, Sí, esa es una primera reforma. los banqueros están arropando también el concierto, digamos, de iniciativas y de discursos y de narrativa del presidente. Sí. Entonces tú ves en un foro a un presidente hablando pues muy cómodo y luego ves a un presidente hoy en la mañana ante una pregunta de un colega, de Humberto Paget, que le dedicó cerca de 7 minutos a la respuesta, en donde Dos está veces con el preguntó tema Paget, además. de lo de la prensa fifí, los Gran conservadores. periodista respetable, Paget, Sí. Fíjate que perseguido y Humberto está amenazado. siendo perseguido, Sí. amenazado, Sí. y ahora también con lo del tema de la UNAM y de los narcomenudistas, no, Sí, no sí, únicamente por el exgobernador del Estado de México. La verdad es que hizo una muy buena pregunta diciendo que si no era también una parte discriminatoria utilizar este lenguaje. Y creo que ahí es donde se empieza a complicar el tema de las definiciones de Andrés Manuel López Obrador sobre qué es fifí, qué es neoliberal, qué es mafia del poder, y empieza qué es a ver, conservador. y se empieza a vaciar los conceptos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Andrés Manuel apadrinando a el compadre de Humberto Moreira junto al cardenal Norberto Rivera, pues tú dices, ellos no son conservadores, ellos no son fifís, ellos no son neoliberales, ellos no son de la mafia del poder. Cuando ves la reunión con el copresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y Pensé que el yerno copresidente Trump, de Estados Unidos, sí, Kushner, era lo mismo. y el yerno de Trump, dices, ellos no son la mafia, o antes era la mafia del poder, y lo estamos viendo en las redes con los tweets de hace años, por ejemplo, de toda la gente que acompaña a Andrés Manuel y del propio Andrés Manuel, que criticaban a esas personas, esas acciones, y de pronto lo vemos en las mismas situaciones ahora él. Entonces, ¿quiénes son? ¿A quiénes está señalando? Y me preocupa que hoy dijo que a los críticos
y después dijo también conservadores. Pero entonces, si hay una prensa crítica, que es la esencia del periodismo, es fifí, es conservador, es denostar. Entonces, a los que aplauden y a los que escriben bien de él son los que están bien. Entonces, ya aquí no entiendo, y te digo, los conceptos comienzan a quedarse sin sustento. Lo que pasa es que también hay ahí ¿no ves ahí una semejanza importante con lo que está sucediendo en Estados Unidos? Con la prensa, la guerra CNN, además el discurso de Trump cercano a Fox. El discurso de Trump sistemático de hace 2 años es la prensa fake news, la prensa que no lo quiere, la prensa, los señalamientos, es decir, empieza con este discurso y esta narrativa que se empieza a convertir en un tema muy delicado y un tema que divide a una nación, a un país. Lo ves el día de hoy, no tiene absolutamente nada de malo tener a gente que no esté de acuerdo contigo. En una democracia puedes tener a gente liberal, conservadora, radical, de izquierda. Digo, hay cabida para todos. Lo que me parece, y lo hemos discutido aquí hace muchas mesas, es esta sistemática actitud del presidente, cada vez que está, o que se siente acorralado, o que alguien lo critica, o que alguien tiene un punto de vista diferente sobre algún hecho o acontecimiento, el presidente inmediatamente pareciera como un escudo de decir: es fifí, ahí están los mismos de siempre, la mafia del poder, los vamos a ponchar. Es que yo creo que él podría sostener ese discurso, el de su libertad de expresión, que esa es la que él defiende, sin poner nombres y apellidos de adjetivos. Y sin contradecirse en los hechos. Exactamente, porque él todo el tiempo nos ha repetido que él cree que un país sin crítica no puede llegar a ningún lado. De hecho, cuando fue a Chihuahua con Javier Corral, lo primero que dijo es que él prefería a un, ¿qué adjetivo usó? Un rebelde, un crítico, que un abyecto. Sí, o sea, esos conceptos los tiene muy dijo claros. Un crítico, sí, dijo un crítico a un abyecto. Sí. También en el caso de Krause dijo, es un crítico y no piensa como yo. Yo creo que eso está muy bien. No, pero eso es después de haber, de que se desencadenó una andanada en contra de Krause. Está muy bien esa defensa, la libertad de expresión, y también está muy bien que él diga que él no piensa como cierto sector. Eso está increíble. Pero descalifica. Si lo dejara en esa dicotomía de decir, bueno, estos piensan con un pensamiento más conservador, yo soy más liberal, economía abierta, economía cerrada, no sé, yo respeto los derechos humanos. El problema es que inventa el terminajo de fifí. Pero eso está desde la campaña. En el que puede caber cualquiera. Ya cabe simplemente, como tú muy bien decías, Marcela, el que lo critica. Y ahí es a donde está el peligro, porque el presidente de la República no es cualquier ciudadano. O sea, el que te critique el presidente es casi como si fuera una invitación a... Una agresión. A una agresión. Mira, si Oprah Winfrey, nada más por darles un ejemplo del poder de las palabras de quienes tienen de quienes tienen influencia. Oprah Winfrey un día le mostraron un reportaje del espanto que era la carne de res y se lo creyó. Y entonces salió en un programa y dijo que no volvía a comerse una hamburger. Lo dijo Oprah. No, yo nunca voy a comer hamburger. Bueno, un año ese mes bajaron las ventas. Casi quiebra el sector bovino de Estados Unidos. Y te estoy hablando en serio, que tuvieron que convencerla que el colesterol, que nadie se iba a morir por la hamburger, que ni siquiera usaba la carne. Así de fuertes pueden ser las palabras de López Obrador. ¿No será que por aquello de la dieta violenta y de los tacos de carnitas le esté pidiendo a Andrés Manuel López Obrador una disculpa a España por la conquista? Se tomó muy en serio las palabras. Yo creo que se comió los taquitos y luego de arrepentimiento dijo, ¿cómo le hago? Pero además le está pidiendo le está pidiendo la disculpa a los reyes de España, ¿verdad? Ay, bueno, aquí la duda sería qué va a hacer el gobierno español. Porque una cosa es... pues si los reyes una cosa son los reyes de España, la monarquía, y otra cosa es el gobierno español. Oye, ¿y qué dirá Marcelo Ebrard de todo esto? Perdón, ya nos desviamos aquí otra vez al mejor tema que nos platique primero, cómo estuvo la cena de amigos. Tiene que ver. Es muy que importante. Tú escribiste que se debe, la cena de amigos se debe al problema y el conflicto migratorio que se está desbordando. Ya viene la nueva caravana. Ahí viene caminando en medio de muchos problemas. De Chiapas. Sí, pero eso además es gravísimo, porque si ellos quieren, si Estados Unidos está pretendiendo que México sea tercer país seguro, lo que de facto está sucediendo. Exacto, no pues está vas a tener, lo estamos haciendo. Hoy estamos deteniendo la migración. Lo estamos, porque además haciendo. Es una medida unilateral en donde México no ha puesto, yo creo, que con esta contundencia con la cual el presidente López Obrador pide una disculpa, ¿no?, a los reyes de España, pues con esa misma contundencia México debería de tener una postura mucho más
firme con respecto al tema migratorio. Es decir, nosotros no tenemos por qué ser tercer país seguro y que la gente esté esperando aquí en lo que su proceso migratorio esté listo con las autoridades de Estados Unidos, que además es un punto en el discurso electoral de Trump de reelección. La crisis que se quiere de alguna u otra manera generar en la frontera, que le va a generar a él la emergencia, el muro, la reelección y quedarse 4 años más. Y México haciéndole el juego a Estados Unidos en esto que me parece muy grave. México debería pedirle disculpas a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, por Mira, el trato que le hemos dado a los migrantes. Y hasta nos quedamos con su territorio, desapariciones. Además, nos quedamos con el territorio de Guatemala. También tenemos muchos motivos de pedir perdón, pero hasta donde esté no nos lo han exigido. Claro. Y Marcelo Ebrard no va a decir nada mientras no toquen a Francia, a la cual también podríamos exigirle disculpas. Sin duda. ¿Por qué? Por habernos lo dejado traído al mundo. Por habernos ¿De qué estás hablando? Ya ven cómo son. Por haberlo mantenido de casi exiliado todo este tiempo. No, yo En su posperiodo línea 12. No, yo a Marcelo la verdad es que yo le perdono todo, pero no habernos dejado a su sucesor, qué mala onda, nos dejó a Mancera en la Ciudad de México. ¿Por qué hizo eso Marcelo? Siendo un hombre tan inteligente, pero bueno, todo lo demás se le perdona, creo yo, pero no habernos dejado. No, la línea dorada, de muy pocas personas se la perdonan. Oye, yo pero le perdono más la línea dorada que habernos dejado a Mancera. Y 100 días de Claudia Sheinbaum. Es lo que te iba yo a decir ahorita. Por ejemplo, ves los índices de aprobación que hoy hace el Universal y compara Ebrard, Mancera, Sheinbaum en los primeros 100 días y te das cuenta que, pues lo que también hemos platicado aquí, en la Ciudad de México necesitas, para que la ciudad tenga gobernabilidad, necesitas 2 pilares que son sine qua non para que esto suceda, es decir, la movilidad y la seguridad. Y en las dos no están dando resultados. Andrés Layú como secretario de Movilidad atorado con esto de los monopatines. Claro, que en principio autorizados para andar en las banquetas, que y luego no, claro. Un ir y venir, con problemas, con accidentes, con los asaltos, con todo. Y con la ruta 5 que además está siendo agresiva con las otras compañías de transporte. Mira, y la autoridad está ausente. El metro de la Ciudad de México, que es por sí solo el sistema de transporte que mueve a más personas en la Ciudad de México, que se despierta con 5 milloncitos y en la mañana ya tiene 20 por toda la gente que viene del Estado de México y que son usuarios del metro, no sirven las escaleras. Todas las fallas que se han encontrado en el metro son tremendas. No quiere decir que yo no sospeche que de pronto el sindicato le encanta hacer torcer. Sí, finalmente le encanta un poquito extorsionar contratos y dinero, sí, porque siempre lo ha hecho ese sindicato. Y que anteriores directores hayan propiciado la corrupción. Sí, pero el tema de las escaleras eléctricas hizo crisis y catarsis hace una semana. Y es decir, antes estaban listas y te dabas cuenta que no recibieron mantenimiento muchísimos de los trenes. O sea, pero las deficiencias 5 meses del metro de transición. Son brutales. Ese es mi punto. 5 meses de transición. ¿Cómo es posible que tu sistema número 1 de transporte lo traigas en ese desasosiego y tengas un secretario de movilidad que me encanta que tenga esta apego al medio ambiente y me fascina que ande en bicicleta? Pero ¿sabías que este país se mueve en metro? Se mueve a pie, y tienes las rutas, las rutas en la red de transportes es muy complejo, y no andan tanto en la bici y en el monopatín. Entonces hay que salirnos de este eje Condesa, Roma y del eje Coyoacán. En este eje no uses esos términos, perdón, tú misma los prohibiste. Y el horror de los vehículos antes llamados peceros, toda esa serie de vehículos que son incubadoras de crímenes, de agresión a las mujeres, de asaltos necesitas permanentes. Un poco más de oficio político para estar en una posición así. Yo no le quito las credenciales al gabinete de la doctora Sheinbaum de que son doctores académicos. Pero pareciera gabinete fifí, ahí sí. Pero sí necesitas un tema de oficio. También. ¿Perdón? Y en el federal también. Bueno, ya se dijo fifí Olga Sánchez Cordero. Bueno, díganle científico, ya, cambien el término. Ustedes siguen. No. Sí, como el porfirismo, los científicos. Pero hoy dijo, a ver, bueno,
dos cosas. Hoy dijo Olga Sánchez Cordero, defendiendo a Andrés Manuel en el uso de estos términos, que no es despectivo y que no tiene nada de malo fifís y conservadores, ¿no? Que de pronto, de hecho, a ella le dicen que es fifí. No, no es fifí, es mega fifí y mega, o sea. ¿Quién? Olga Sánchez Cordero. La duda aquí es si es fifí y conservadora. ¿Se vale? Sí los usa se como, vale, los se usa vale. como si Esa es no una sé. buena discusión, ¿eh? ¿Qué tanto quienes se dicen liberales están siendo liberales en la práctica? Correcto. Y pasemos a revisar asuntos Correcto. del aborto, de la relación de personas del mismo sexo y de las concesiones a los de medios de comunicación a la las iglesia. iglesias. Eso es ser verdaderamente liberal. Y los conservadores, los adversarios, los conservadores o fifís, incluye al zapatismo, incluye a los grupos sociales que Qué están buen en contra de punto. Por eso digo que termoeléctricas y demás. Se está vaciando el concepto, se está quedando sin sustento. Se están quedando sin sustento las palabras de Andrés Manuel por los hechos mismos, porque se está topando con la realidad. Entonces, los zapatistas son fifís y las iglesias son progresistas. O y les nosotros sobra, somos o más bien nosotros no hemos entendido la definición y les sobra claridad, Elisa, y la claridad es fifí en contra de mí, fofó en contra de mí, o no, está Habría conmigo. que, pero por entonces, eso él a lo mejor decir debería, él a los lo no, mejor no y los debería, sí. en una mañanera, a lo mejor él debería de hacer una puntualización de Sí. lo que es fifí, porque una cosa es fifí. Que casi es lo y que si el está en fifí contra es de él, ¿eh? Sí. No, pero entonces. Sí. Entonces ya contra de mí, él está, a las fifí. mis 14 se Pero hará entonces si es definición. despectivo, ¿Estás si es conmigo, discriminador, si es todo lo que se ha cargado de manera negativa y que quiere ocultar hoy la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero diciendo no tiene nada de malo ser fifí, él lo utiliza así sin ningún tipo de mala intención. Entonces yo creo que aquí hay un problema porque se está llevando además a acciones muy violentas, verbales, por ejemplo, en las redes, y esperemos que no llegue a mayores en esta confrontación Sí, pero no y usa definiciones. fifí, sí. Carolina, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué nos falta señalar? Mira, claro que el presidente ha abonado a la polarización de nuestro país en dos bandos, los fifís, y me imagino que la contraparte sería los chairos. Pero ahí también tenemos que recordar que la otra parte, la ofendida, no es como que también no esté echándole más lumbre al fuego. Ellos se ponen a decir que bola de chairos, luego mandan a hacer sus camisetas que dicen yo soy totalmente fifí, No, pero que en dicen inglés, que están así, en call inglés. me fifí. Entonces, algo así, ¿no? obviamente, pues no puede haber un encuentro si no hay madurez de las dos partes. Entonces yo sí creo que en este pleito y en estos calificativos no ha estado solo Andrés Manuel López Obrador, también hay todo un grupo que le conviene a victimizarse en lo fifí y que también persigue a quienes no piensan en la manera, ya no sé si conservadora o liberal, porque como no entendemos, más bien que no están a favor del gobierno de López Obrador, van y dicen que son chairos. Digo, Andrés que no lo Manuel critican, ha que sido lo quieren. Ay, ya no sé. muy claro, siendo oposición y en su lucha por llegar a la presidencia. A mí me parece que le ha atinado a las palabras y ha creado una narrativa a lo largo de todos estos años que le funcionó muchísimo. Cuando decía la mafia del poder, se quedó la mafia del poder. De aquí en adelante. Hasta canciones. Al infinito y más allá. Además, ¿no? ¿quién enarbolaba la mafia del poder? Sí, y bueno, y quedaba más o menos claro. Cuando habla de los fifís, en ese momento se quedó fifí. Y se quedó fifí, y al rato la contraparte, los chairos. Entonces, fue muy buen propagandista cuando estaba en campaña y todo, pero nuevamente me parece que ahora que ya está en el poder, lo que le está pasando es que está mostrando su lado fifí y conservador y neoliberal, diciendo que acusando a los conservadores, neoliberales y fifís. Entonces, estamos viviendo ya en una contradicción que nada más se vuelve violenta, porque se vuelve señalar a los que están en mi contra y a los que me critican. O a lo Y mejor no se está definiendo, se están rompiendo esas definiciones nada más para violentar. Y en la labor periodística es muy delicado, porque vemos que de la misma manera te dicen fifí, que chairo, chayotero, que Ay, sí, vendido, no, pero no importa si lo criticas, si no lo criticas, te salen de todos los bandos
para denostar y descalificar, y además para que no podamos crear una conversación y una comunicación y un debate que sería muy positivo, ¿no? Marcela, desde luego que hay también todos estos grupos organizados, granjas de bots, estrategias, dinero invertido. Digo, ya no nos detengamos a lo mejor tanto en el asunto de Krause y compañía, pero eso nos muestra cómo hay estrategias, financiamiento y dinero para estar generando también la otra parte de esta Yo creo que más allá de lo del debate, de lo de fifí, conservador o no, aquí hay también un tema importante. ¿No será también un distractor? Es decir, hay temas muy importantes en el país, hay temas fundamentales que deben de estar siendo resueltos y el presidente no puede estarle dedicando minutos del día a su conferencia mañanera en un tema de fifí, sino cuando tienes el tema de las caravanas, tienes el tema de la inseguridad, la el Comisión tema de Nacional de Desaparecidos, claro, los periodistas asesinados, las desapariciones es una... O sea, hay temas muy importantes como para que estemos todos distrayéndonos, que si los bots, que si esto, que si lo demás, cuando pues el presidente ya tiene que son 108 días, 110 días. 120 ferias, ¿no? En mayo viene ya el INEGI con las primeras cifras de cómo creció la economía el primer trimestre, dónde están las señales, si hay señales o no de preocupación independientemente de lo que haya sucedido en Acapulco. Yo creo que esos temas van o de otra manera ir también... o deberían de ir nublando la agenda de si fifí o no fifí, sino el tema de la economía y el tema de la seguridad. Pero Julio, quizás esa es Carolina la bronca Elisa de las son mañaneras, ¿no? Que así como han sido un instrumento fantástico para hacerse Propaganda. completamente de todos los Propaganda. espacios mediáticos, porque la mañanera pone la agenda y es el tema, y entonces está omnipresente todo el día Andrés Manuel López Obrador, y en eso ha tenido una genialidad. Si lo que quieres es abarcar el espacio, también empiezan a salir pues las carencias de esta mañanera, porque pues no pueden surgir ideas brillantes todos los días y no pueden haber preguntas brillantes todos los días, y luego además tú desvías la atención de algo que a ti te importaba, como ahorita estaban mencionando. El día de ayer está el evento muy importante para de alguna manera resarcir el daño que se le ha hecho a tantas familias en México, de personas que no encuentran a sus seres queridos, diciendo que no se va a regatear ni un centavo y se va a buscar a estas personas. Ese es un gran tema que además le toca al corazón de miles pero eso se de tiene que familias aterrizar mexicanas. Pero en ¿cómo le haces recursos? para que no le hagas caso al tema? Pues empiezas a hablar de lo fifí. Entonces es meterse el pie. O el gran peligro también es que nos quedemos en puro discurso y que en la realidad no se den pasos suficientemente sólidos para transformar este día a día aterrador que estamos viviendo. Porque justo el día de hoy surgió la pregunta de Humberto Padgett, porque se da a conocer que no está funcionando el mecanismo de protección para periodistas. Pero ¿qué fue lo que dije? Pero ¿cuál fue la respuesta del presidente? O la respuesta de Encinas, que no funcionaba antes. Pero no está funcionando tampoco ahora. Estamos empezando un año muy violento para los periodistas. Acaban de asesinar a un periodista deportivo en Guamúchil. Que sí fue asesinato o no fue asesinato. Bueno, no sé, yo tengo ahí fue mis muerte dudas, y se habla de que pudo haber sido un atropellamiento. Hay que iba en una motocicleta. Hay que esperar a que haya una versión real de ello, ¿no? Hay que esperar y el problema es quedarnos en eso. Una tragedia que se está viviendo en todo el país con los desaparecidos, con los asesinatos, con las ejecuciones, con las torturas que no cesan y que continúan, y que todo esto se quede nada más en así estaba, así lo entregaron. Y nos faltó revocación de mandato, Lo del tema de revocación. Y en un discurso, a mí por ejemplo me parece muy conservador que en este evento tan importante y tan doloroso sobre los desaparecidos, Andrés Manuel indique que una de las causas, porque habló de la corrupción, lo cual me parece correcto, pero otra dice, por ejemplo, que es por la desintegración familiar y la falta de valores. Lo dijo en algún momento, que es un discurso muy conservador, en el entendido también que yo no sé si él sepa que el hogar, la familia se ha vuelto un lugar muy violento para las mujeres, para los niños. Es decir, sí hay cosas que yo creo que él tiene que empezar a tener muy claras en el día a día y que no se queden los discursos nada más. Sí, es un presidente conservador.
Ya. Tú lo viviste en Ciudad, bueno, no, Todos. en Ciudad de México, ¿verdad? No, pero en realidad, digo, durante su paso en la jefatura de gobierno, no salió Sí, los temas de derechos los temas álgidos. humanos. Es decir, el presidente López Obrador tiene todo su derecho a ser un presidente con tinte conservador, pero de alguna o de otra manera eso no le da cheque en blanco para descalificar a los que no piensan como él, o dos, abrir ese abanico que ya está abierto en cuestiones de derechos ya ganados por parte de las mujeres y por parte de algunas organizaciones, como para echar para atrás todo un trabajo que se ha hecho a lo largo de muchos años. Y ahora que recordaron a Juárez, yo creo que vale la pena recordar ¿A Benito? ¿A Benito? Estado laico. A Benito, pero yo creo que sí hay que... Pero ¿no te acuerdas que hizo ahí lo de Mussolini? Entonces, Sí, se nos sí, quedan hablando muchos del temas. discurso y de las Sí, ya palabras. ya se nos fueron los pero temas. en vez de esos Cada quien discursos piensa lo que quiere. Yo terribles, pensé en la escultura atroz que le hicieron en San Luis Potosí. en la cultura. Sí, claro. Pero cuánta Parecía- dicha me dio para reír. Y Fon Hong. Sí. No, pero recordar en estos momentos, sí, el Estado laico y reforzarlos y todos estos valores que han conformado a un Estado democrático que ahí va. Y se que ahí nos va. quedó en el camino hablar del nuevo partido con el Baester, Ay. ya asomándose a su tierra Ay, natal, tomándose sí es selfie. selfies. Lo que Esa no sí es es dejar selfie. el presupuesto nunca, lo que es querer vivir del presupuesto. Son patriotas, ellos dicen que Viva. son Y patriotas. revocación de mandato, esa también. Las Entre los redes. Calderón, Zavala y el Bester, Oye, la Gordillo, camada de y los que no nuevos quieren partidos dejar- bueno, viene y Hugo, y el PES, bien que no quieren espantosa. dejar y que quieren Pero además seguir va a seguir teniendo con las mismas partidos. siglas, porque ahora antes era Partido de Encuentro Social, yo iba a ser Partido Encuentro Solidario. Encuentro Solidario. Siguen las mismas siglas. ¿PSOL? ¿Eh? Pesol. El PSOL. Pesol. Pero No sé, bien de sol. agarrados del pecho, el pechón. Bueno, y les El comento. golpes de Pesol. Y les No, comento que sí. ya se precisó que las cartas fueron enviadas al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco. Ay, Dios. También al Papa le estamos pidiendo Ya que ves, la haya iglesia tenía que pedir disculpas. perdón. Bueno. Eso lo dijo ya el presidente López Obrador. Envía ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Eso ha dicho el presidente López Obrador en un No, video, bueno. y afortunadamente ya no hay tiempo Ya para no hay- mayores ay, comentarios. qué pena. Pero Sí. nos podemos ir a dejamos. echar unos taquitos. De de carnitas, carnitas. de carnitas. Dejamos- ahorita. Jesús te va a mandar al infierno de ninguna manera. Jesús no, nos perdone. no volverás a sentir el placer de la marihuana, por no decir las groserías que dices. Bueno, pues muchas gracias a las tres mosqueteras. Gracias, Marcela Gómez Salce. Gracias. Gracias, Julio, Elisa, Carolina. Gracias, Elisa. Gracias. Buenas Gracias, tardes. Carolina. Gracias, encantadas de sacar la espada. Gracias y ya nos veremos